Y hoy quiero continuar con mi tercera enseñanza en este día de esta serie que hemos comenzado la semana pasada. Hablábamos la semana pasada acerca de la iglesia de Tiatira, que sabemos que es una iglesia que la Biblia dice que estaba avivada, había crecido en generosidad, había crecido en servicio, en amor y en fe, pero estaba engañada. Había tolerado muchas cosas, había sido permisibles a muchas cosas, y Tiatira es conocida como la iglesia avivada, pero engañada. Este jueves hablábamos acerca de la iglesia Laodicea. Esta iglesia, una iglesia rica pero pobre, rica en cosas materiales pero pobre espiritualmente. Vemos que Laodicea era una iglesia que había creído o se había equivocado al pensar que la riqueza más importante era la riqueza material y no la riqueza espiritual. Y vemos que Dios exhorta a esta iglesia conocida como Laodicea. Y hoy quiero entrar en mi tercera iglesia del Apocalipsis y repite conmigo, Esmirna. Y día dado, la iglesia pobre pero rica. Y esta iglesia tiene algo en particular. Esta iglesia entendía y sabía que valía la pena quedarse o seguir a Jesús a pesar de cualquier sufrimiento o a pesar de cualquier circunstancia. Vemos el lado contrario de las dos iglesias que hemos hablado. La Tiatira, una iglesia en crecimiento, una iglesia en servicio, en amor y en fe, pero una iglesia tolerante, una iglesia que había permitido que Jezabel los controlara y los llevara por mal camino. Laodicea, una iglesia próspera, mencionábamos que de hecho es la iglesia más rica de las 7 iglesias que Apocalipsis menciona. Pero vemos que la Biblia habla que estaban contaminados, que estaban equivocados acerca de la riqueza. Sin embargo, Esmirna es la iglesia diferente. Es la iglesia que hace una diferencia. Porque Esmirna entendía y sabía que valía la pena seguir a Jesús, valía la pena quedarse en el evangelio, en la fe, a pesar de cualquier sufrimiento. Y quiero que empecemos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Recuerde que cada vez que Jesús se presentaba, veamos que Apocalipsis es una carta que Jesús habla. Y recuerde que cada vez que Jesús se presentaba a una iglesia, se presentaba como la manera ¿cómo te lo explico? Se presentaba de una forma que era lo que la iglesia necesitaba saber. A Tiatira se le presenta como el bronce pulido. ¿Por qué? Porque Tiatira adoraba a un dios llamado Apolo, que era el dios que creían que iluminaba su arte, la música, lo que ellos hacían. Recuerde que Tiatira era una ciudad que se dedicaba a crear el púrpura. Y ellos adoraban a Apolo. Si Dios se presenta o Jesús se presenta como el bronce pulido. Esmirna se presenta a Laodicea se le presenta como el principio, como el amigo fiel, como el amén. Ahora veamos que Jesús se le presenta a Esmirna y dice: escribe esta carta el ángel de la iglesia de Esmirna. Este es el mensaje de aquel que es primero y el último. Repite conmigo: el alfa, el omega, el principio y el fin. Y escuche, y se le presenta como la resurrección. Y vamos a ver más adelante por qué Jesús se presenta así. El que estuvo muerto, pero ahora vive. Aquí quiero aclarar algo muy importante. No es que
Cuando la Biblia habla en Juan capítulo 3, versículo 16, no es que Jesús no existía. A veces, muchas ocasiones, la gente entra en un conflicto y piensan que Dios, Jesús, el Espíritu Santo es alguien diferente, pero la Biblia habla que son uno mismo. Y en Juan capítulo 1 dice lo siguiente: en el principio ya existía el Verbo. ¿Y quién es el Verbo? Jesús. Y el Verbo estaba con Dios. ¿Y el Verbo quién era? Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él, todas estas cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Quiero aclarar esa parte que es muy importante. Dios el Padre, Jesús el Hijo y el Espíritu Santo, aunque tienen una función diferente, son uno solo. Y se conoce como la Trinidad. Muchas ocasiones, y me ha tocado platicar con muchas personas donde dicen, no es que Jesús es otro. Es que no, Dios es más. Ponen y clasifican a Dios como un Dios malo o un Dios injusto. Pero quiero enseñarte, la Biblia estancada dice, en el principio ya existía el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios. ¿Y el Verbo quién era? Dios. Entonces, Jesús es Dios. Dios es Jesús manifestándose de una manera diferente. Entonces, a Esmirna dice, yo soy el principio y yo soy el final. El que estuvo muerto, pero ahora vive. Algo que me encanta de Esmirna es que la ciudad o la palabra Esmirna el nombre viene de una fragancia conocida como mirra. ¿Cuántos alguna vez han escuchado esa fragancia llamada mirra? Para aquellos que no saben, la mirra fue utilizada para embalsamar a Jesús. Pero también la mirra fue utilizada como un presente que los reyes dieron a Jesús. Entonces la mirra era un regalo profético. Creemos que los reyes, o como todos los conocen, los reyes magos, aunque la Biblia no dice que eran magos, dice que eran reyes, llevaron a Jesús al nacimiento, ¿qué cosa? Mirra. Y Jesús fue embalsamado ¿con qué? Entonces se cree que el regalo que los reyes le dieron a Jesús era algo profético. ¿Qué significa esto? Jesús se le presenta a Esmirna y le dice, yo soy el que estuvo muerto, pero ahora vive. No sé si me estoy explicando en este día. Esmirna viene del nombre de la fragancia mirra. ¿Por qué Dios se le presenta a Esmirna diciéndole, yo soy el que estuvo muerto, pero ahora vive? Porque Esmirna era una iglesia que literalmente estaba muerta. Y le dice, ahora yo soy el que está viviendo. Esmirna también vendía toneladas de mirra a Egipto. Esmirna llegó a ser una ciudad muerta. Y por eso Dios le dice, Jesús se presenta, yo soy la resurrección. Yo soy el que estaba muerto y un día vivió. Y yo creo que Dios en este día va a resucitar la fe de muchos de nosotros. Dale un fuerte aplauso a Jesús. ¿Por qué no oramos para poder continuar? Señor, te damos gracias en este día por tu amor y por tu palabra. Señor, que hoy sea tu Espíritu Santo a través de mi vida hablando, Señor. Que sea tu palabra, que sea tu Espíritu Santo
dirigiendo este mensaje, Señor. Que hoy tu pueblo esté hambriento y esté sediento, Señor. Te pido, Señor, que hoy tu Espíritu Santo fluya y que haya una atmósfera para resucitar, para revivir lo que estaba muerto. Te doy gracias, Señor, por este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no hacemos nuestra declaración de cada domingo? Y repita conmigo: hoy es un nuevo día para ser bendecido y recibir su palabra. Repita conmigo: hoy es el día que el Señor ha hecho para mí. ¿Cuántos lo creen en este día? Escuchen, entonces, Dios se le presenta: yo soy el principio y el fin, el alfa y omega, el que es y el que será. El que estaba muerto y resucitó. Esmirna, su nombre sale de una fragancia llamada mirra. Mirra fue el regalo profético que Jesús recibió al nacer. Pero la mirra también fue lo que se usó para embalsamar a Jesús. Esmirna era una ciudad que estaba muerta. Una ciudad que en algún momento llegó a estar en ruinas. Y se cree la historia, y quiero hablarte un poquito de historia para que podamos entender el mensaje. Se cree que en el año 330 antes de Cristo hubo una persona llamada Alejandro Magno que reconstruyó esta ciudad, porque era una ciudad que estaba muerta. Entonces, si enlazamos, y quiero enseñarte esto, para poder leer la Biblia, tenemos que amplificar nuestra mente, y es a través del Espíritu Santo. Si nosotros no podemos usar la creatividad del Espíritu Santo, nunca vamos a poder entender la palabra de Dios. Y mucho menos, si no tenemos discernimiento, no vamos a poder hacerlo. Entonces, si conectamos la historia, Mirna, ciudad muerta, Alejandro Magno en el año 330 antes de Cristo manda reconstruir esta ciudad. Y Jesús se presenta: yo soy el que estaba muerto, pero ahora vive. Entonces, lo que Jesús quiere decirle a la iglesia de Esmirna, la introducción de esta carta es la siguiente. Jesús dice: yo soy el que volvió y el que ha de revivir cualquier cosa aunque esté muerta. Y hoy inicio este mensaje con esto. Jesús es el que puede revivir cualquier cosa en tu vida aunque esté muerta. Por eso Esmirna, Apocalipsis capítulo 2 versículo 9 dice: conozco tus sufrimientos y tu pobreza, sin embargo eres rico. A la Odisea le dice: conozco que eres rica, sin embargo eres miserable, eres infiel. Si usted no ha visto la enseñanza, puede verla a través del Facebook. Eres infiel, eres pobre. Y Jesús le dice: eres un miserable. Porque habían quitado a Dios en primer lugar. Pero le dice Jesús a Esmirna: conozco tus sufrimientos y tu pobreza, sin embargo eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que sinagoga de Satanás. Iglesia pobre, pero rica. Y aprendamos, es que en Esmirna habían tres dificultades que estaban sufriendo los cristianos de esta ciudad. Cuando Jesús le dice: conozco tu sufrimiento. Sufrimiento es igual a tortura. Jesús le dice: yo sé que estás siendo torturado. Y sabemos que una de las torturas es la opresión.
Pero a veces creemos que opresión simplemente es físicamente. La opresión podría describirse como poner algo sobre una persona y literalmente es un peso que lo está aplastando. ¿Cuántos alguna vez aquí se han sentido en una opresión? Físicamente, ¿cómo se siente? Como que algo está en el pecho. Se dice, o sea, como que me falta la respiración, porque eso es una opresión en tu alma, en tu corazón y en tu espíritu. Físicamente podemos decir que la opresión de la opresión que hablamos es como poner algo muy pesado sobre alguien y eso te está aplastando. Jesús le dice, conozco tus sufrimientos y tu pobreza, sin embargo eres rico. Había un peso que estaba aplastando a esta iglesia. 3 sufrimientos y 3 opresiones que Esmirna estaba teniendo. La primera, la opresión de la pobreza. En Esmirna, los cristianos sí honraban a Dios. En Esmirna, los cristianos tenían el valor de Jesús. En Esmirna, los cristianos tenían a Jesús como en primer lugar. Por eso les dice, yo soy el primero y el fin. Para ustedes, Esmirna, yo soy lo primero y lo más importante. Pero pongamos a pensarnos por un momento, ¿por qué si Esmirna era pobre, Dios la llama rica? Porque Esmirna tenía un valor, y era el valor de lo primero. Repite conmigo, lo primero. Repite conmigo, Jesús era primero. Esmirna no era pobre por ser una ciudad pobre o una iglesia pobre. Pero lo que pasa es que a los cristianos no les dejaban hacer negocios. En otras palabras, a los cristianos les cerraban la puerta. Como los cristianos no podían corromper sus principios y sus valores, los cristianos tenían las puertas cerradas para poder hacer un negocio. Yo imagino a esos cristianos diciendo, mi fe en Jesús es más grande que un negocio chueco. Esmirna, imagínense, no podría ser una iglesia. La fragancia mirra que importaban a los egipcios no podría ser una ciudad pobre. Sin embargo, como Jesús era un principio en sus vidas, no podían hacer negocios. Tenían las puertas cerradas. Por eso Jesús les dice, ustedes son pobres, pero ricos. En otras palabras, Esmirna es el caso contrario a Laodicea. Esmirna, Laodicea, tenía riquezas, pero no a Jesús. Esmirna tenía cosas, no tenía cosas, pero sí a Jesús. Eso me enseña que cuando Jesús está en una vida, es suficiente. ¿No me escuchaste? Es suficiente. Por eso Jesús le dice, aunque ustedes no tengan cosas materiales y aunque físicamente son pobres, ustedes son ricos. Y hay 2 tipos de cristianos. Hay 2 tipos de iglesia. La Odisea, los que son ricos por tener algo material, pero son pobres espiritualmente. Pero está Esmirna, los que a pesar de no tener algo material, son ricos en el espíritu.
Entonces, esto me enseña, amar a Jesús puede prosperar o puede empobrecer, pero siempre te va a enriquecer. Amar a Jesús siempre te va a enriquecer. Por eso le dice, aunque ustedes son pobres, ustedes son ricos. Ricos, porque Dios, Jesús siempre va a enriquecer tu fe, tu espíritu, tu alma, tu servicio y tu vida. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Jesús siempre va a enriquecer tu fe, tu alma y tu espíritu. La iglesia pobre, pero rica. Número 2, la segunda opresión que esta ciudad tenía o esta iglesia tenía, la opresión de las calumnias. Decían que había un montón de cosas ilegales que esta iglesia hacía. Pero quiero enseñarte que las calumnias siempre serán usadas para distraerte y desenfocarte. Las calumnias es una de las armas que el enemigo usa para poder desenfocarte. Ok, y dése cuenta cómo el enemigo operaba. Esmirna tenía las puertas cerradas por no corromper sus principios. Cuando el enemigo ve que una persona no cede a corromper los principios, lo segundo que usa es una calumnia. Porque las calumnias vienen para desenfocarte y distraerte. Pero la iglesia tiene que aprender a apagar las voces negativas que vengan a nuestra vida. La iglesia tiene que aprender a apagar esas voces negativas o esas calumnias que quieran venir a tu vida para desenfocarte y distraerte. Número 3, si me regalan un poquito de audio, porfa. Número 3, la segunda opresión que Esmirna tenía era la opresión de prisión y muerte. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10 dice: no tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que a algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba. Y sufrirán persecución durante 10 días. ¿Y qué dice? Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Esmirna, tentada a romper sus principios. Una iglesia en calumnia. Una iglesia en prisión y en muerte. Pero me encanta lo que dice. El enemigo te va a meter en pruebas y sufrirán persecución. Pero sean fiel hasta la muerte. Quiero enseñarte lo siguiente. A veces pensamos que venir a Cristo es un evangelio de color de rosas. A veces pensamos que estar en Jesús nunca habrán problemas. Jesús mismo le dice a Esmirna: van a estar a prueba y van a ser perseguidos, pero manténganse firmes. El punto es que la iglesia no se mantiene firme cuando está en problemas. La iglesia no se mantiene fiel cuando está en circunstancias. Pero ahora sí quiero enseñarte. Estar en Cristo no es la ausencia de los problemas, sino tener confianza en medio de los problemas.
Estar en Jesús no es la ausencia de los problemas. Estar en Jesús no es la ausencia de las tempestades. Estar en Jesús, iglesia, es tener la confianza en medio de los problemas. Y sí, la vida en Cristo a veces no será nada fácil, pero la iglesia se tiene que mantener fiel. Les dice, Jesús le dice a Esmirna: van a ser perseguidos en prisión y en muerte por 10 días, pero manténganse fiel hasta la muerte. Fidelidad es seguir a Jesús hasta la muerte. Dale un fuerte aplauso a Él. Fidelidad es seguir a Cristo hasta la muerte. En la pobreza, en la calumnia, en el rechazo, en la cárcel. Fidelidad es seguir a Jesús hasta la muerte. Cuando Jesús dice en la Biblia, dice: hallará fe cuando venga el Hijo del Hombre. Porque muchos no se mantienen fiel por los problemas. Y es tan triste saber, y es tan triste ver, que hoy en día vivimos en una cultura y en un tiempo donde la gente, ser infiel y ser desleal es algo tan natural. La fidelidad y la lealtad en esta generación no existe. Ni con las personas, ni mucho menos con Dios. Jesús le dice a Esmirna: manténganse fiel hasta la muerte. Porque muchos buscan a Dios mientras todo esté bien. Y no puede ser así. Este es el pacto que hacemos con Dios. ¿Cuántos de aquí hicieron un pacto con Dios? Si los demás, ahorita lo vamos a hacer, el llamado de salvación. A ver, ¿cuántos de acá hicieron un pacto con Dios? El pacto con Dios es ese pacto que tú haces cuando le entregas tu vida a Jesús. Y ese pacto con Dios es como un pacto que dos personas hacen en un altar. Los que alguna vez se han casado o se casaron, ¿cuál es la oración final que se hace? Estaré contigo en lo bueno, en lo malo, en la muerte, en la vida, en la salud y en la enfermedad. Y estaré contigo hasta que Cristo venga o la muerte nos separe. Pero hoy los cristianos en día no son fieles. Hoy tan solo los cristianos están buscando una excusa para hacer lo incorrecto. Ay, me está yendo mal. Es un buen momento para hacer lo incorrecto. No somos fieles. Es que, oye, ¿por qué caíste en esa área? Es que tengo tantos problemas. A ver, ¿Jesús tiene la culpa de los problemas que tú tienes? Claro que no. ¿Dios tiene la culpa de los problemas que tienes? Claro que no. ¿La iglesia tiene la culpa de los problemas que tienes? Claro que no. El responsable, y no llamemos culpable porque no estamos acá para culpar a nadie, pero el responsable de lo que hoy estás viviendo y lo que hoy estás pasando no es Dios, no es Jesús, no es el Espíritu Santo, no es la iglesia y no es una persona. El responsable eres tú por tus decisiones. A ver, ¿alguien te puso una pistola para hacerlo? No.
lo hiciste porque quisiste. Pero Jesús le dice a la iglesia, van a tener opresiones, van a estar en cárceles, pero manténganse fiel hasta la muerte. La pregunta que hoy te hago es, ¿hasta dónde está tu límite de fe? Mientras todo esté bien, mientras Dios me dé lo que quiera, ¿hasta dónde está, iglesia, tu límite? Y es triste saber que muchos hoy están negando su fe por los problemas. Eso es triste. Triste saber que muchos hoy están negando su fe por las circunstancias. Me da mucha tristeza personalmente. Por la circunstancia que sea que hayas vivido, muchos han tomado la excusa para pecar. Eso es triste. Y me entristece saber que una parte importante de la generación, si así lo podemos llamar, con los que yo crecí en la iglesia, en mi adolescencia y mi juventud, una parte muy importante está perdida. Y me es triste ver su vida alejada de Dios. Se alejaron por un problema, una circunstancia, una ofensa dentro de la iglesia. Pero quiero enseñarte, sea lo que sea, y hayas pasado lo que hayas pasado, no hay excusa después de conocer la verdad para seguir una vida descarriada. No hay excusa. Ay, es que me hicieron en la iglesia. Ok, pero busca a Dios. No hay excusa. Por eso Jesús le dice a Esmirna, sean fiel hasta la muerte. Sean fiel hasta la muerte. No importa lo que estén pasando, Jesús les dice, no importa lo que le hagan, manténganse fiel. Por lo tanto, cuando estás lleno del aliento de Dios, recuerde que la iglesia era ¿qué? Estaba como oprimida, estaba en presión. Cuando estés lleno del aliento de Dios, cualquier ¿qué cosa? Te podrá amenazar, pero no te podrá aplastar. Cuando estamos llenos, recuerde, le dije en un principio, la iglesia era oprimida, era aplastada. Pero cuando hay personas, el aliento de Dios es el Espíritu Santo. Cuando la iglesia está llena del Espíritu Santo, del aliento de Dios, de la vida Zoe que nos enseña su palabra, ninguna presión te va a poder aplastar. ¿Sabes por qué? Porque estoy lleno del aliento del Espíritu Santo. Actualmente, los musulmanes conocen a Esmirna como una iglesia infiel por no seguir sus tradiciones. Pero ¿cuántos cristianos se han vuelto al mundo hoy? ¿Cuántos cristianos se han vuelto a las tradiciones del mundo? Porque hoy en día se vive un evangelio light. Hoy en día se vive un evangelio sin una relación con Dios. Hoy en día la iglesia está dormida. Voy a predicar un mensaje, pero me encanta que Jesús viene
Y cuando estaba en su momento más difícil, habló a su círculo más cercano, a 3 de sus discípulos. ¿A qué los llamó? A orar. Y cuando Jesús está orando y regresa, sus discípulos estaban como durmiendo. Y Jesús les pregunta a los discípulos, ¿por qué duermen? Esa pregunta no se la hizo a los inconversos. Esa pregunta no se los hizo a los alejados. Se los hizo a la gente más cercana, a la gente que pertenecía a la iglesia. Y hoy Jesús te pregunta, ¿por qué duermes, iglesia? Y hoy los cristianos están durmiendo, comprometiendo sus principios, comprometiendo sus valores. Repite conmigo, me voy a mantener firme hasta el final. Los musulmanes tienen a Esmirna como una iglesia, como una ciudad, o cristianos infieles por no seguir sus tradiciones. La iglesia tiene que morir a los deseos engañosos. La iglesia tiene que morir a las pasiones de este mundo. Por lo tanto, cristianos que mueren en fe producen generaciones que viven en fe. Cristianos que mueren en fe producen generaciones que viven en fe. Hasta que no decidas vivir y morir por Cristo, es hasta entonces que tu vida no tendrá un impacto a tus generaciones. Pablo dijo, para mí, ¿qué es? El vivir es, y el morir es ganancia. Ese rema, hasta hoy en día, miles de años después, seguimos hablando de Pablo. Hasta que no decidas morir por Cristo, no tendrás un impacto en tus generaciones. Quiero que te voltees con el lado y le preguntes, ¿qué evangelio estás viviendo y estás modelando? Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba. Y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré, ¿qué cosa? La corona de vida. La corona de vida era importante para la cultura romana. Porque esta corona la usaban los emperadores. Esta corona la usaba la realeza. Esta corona la usaban los ganadores. Un cristiano en Esmirna no podía ganar una corona porque siempre eran vistos como perdedores. Pero Jesús le promete a Esmirna, si tú te mantienes fiel hasta la muerte, yo te daré la corona. Y por eso le llama la iglesia pobre pero rica. La iglesia sufrida pero vencedora. ¿Qué coronas? La Biblia habla que un día estaremos delante de Dios y le daremos ¿qué? Coronas. De hecho, si no me equivoco, hay una adoración de Abel Zavala, de Carlos Alvarado, que habla acerca de las coronas que echamos delante de Dios. ¿Qué coronas le echarás a Jesús cuando estés a sus pies?
Dice, si te mantienes fiel hasta el final, yo te daré la corona de la vida. Por lo tanto, una vida vivida en fe produce una eternidad en adoración. Una vida vivida en fe produce una eternidad en adoración. Apocalipsis capítulo 2, versículo 11. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor, repite conmigo, yo seré un vencedor. Escuche lo que dice, no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Quiero explicarte un poquito qué es la segunda muerte. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13, léalo en su casa, describe perfectamente lo que te voy a explicar. Cuando nosotros morimos, se conoce como la primera muerte. Pero la Biblia dice que cuando Cristo venga, los que fueron muertos en Cristo resucitarán primero para vida eterna. Pero los que mueren sin Jesús también van a resucitar para juicio, pero juicio de muerte. Esa es la diferencia, un poco de apologética. Pero dice la Biblia, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor, repite una vez más conmigo, yo seré un vencedor. No sufrirá daño de la segunda muerte. Es lo segundo que le promete a los que son fieles. Las coronas y no sufrir daño en la segunda muerte. Te digo algo de parte de Dios. No le tengas miedo a esta muerte. Tenle miedo a la segunda muerte. La primera solo acaba con tu cuerpo. La segunda acaba con tu alma. Los que se mantienen fieles no sufrirán la segunda muerte. La primera muerte acaba con este cuerpo. La segunda muerte acaba con tu alma. Iglesia, hallará fe cuando Jesús venga a la tierra. Esa es la pregunta que quiero hacerte en esta mañana. Porque muchos están negando su fe a causa de las opresiones. Muchos están negando su fe a causa de los problemas. Y hoy en día muchas personas están en opresión. Pero quiero enseñarte lo siguiente. Las pruebas apuntan a mi crecimiento. Los ataques apuntan a una destrucción. No confundas, iglesia, pruebas con ataques. Claro, Satanás aprovechará las pruebas para poder atacarte, pero nosotros como iglesia nos tenemos que mantener fiel. ¿No me escuchaste? Nosotros como iglesia nos tenemos que mantener fiel. Y escuche esto: si pierdes dinero y no tu fe, la batalla no está perdida. Si pierdes tu trabajo y no tu fe, la batalla no está perdida. Si estás enfermo y no pierdes tu fe, la batalla no está perdida. El diablo puede atacar tus finanzas, pero si tu fe sigue intacta, no está perdido. El diablo puede atacar tu salud, pero si tu fe sigue en Jesús, no está perdido. El diablo puede atacar tu familia, pero si tu fe sigue vigente, no está perdido. A eso se refería Jesús
Cuando le dice: Esmirna, van a ser oprimidos, estarán en cárceles, sin dinero, en enfermedad, sin trabajo, sin familia. Pero si tu fe sigue intacta, no está perdido. No está perdido. Iglesia, a pesar de las pruebas, a pesar de la opresión, a pesar de la difamación, mantengámonos fiel en nuestra fe. Cuando Jesús viene y le pregunta: ¿hallará fe cuando venga? Se refiere a eso. Se refiere a mantenerme firme. Se refiere a no moverme. No importa lo que esté pasando, no importa lo que esté sucediendo, voy a mantenerme fiel. Escuche, la batalla no se pierde cuando perdemos algo familiar, material o físico. La batalla se pierde cuando perdemos nuestra fe en Jesús. Ahí se pierde la batalla. Mientras tenga fe, hay demasiada esperanza. Mientras tenga fe, hay demasiada vida. Pierdo la batalla cuando pierdo la fe. Porque fe sí es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero fe es estabilidad en movimiento. Fe es estabilidad en movimiento. Y la iglesia tiene que levantar su fe. Tienes, iglesia, que volver a levantarte. Tienes que volver a creer. Tienes que volver a confiar. Iglesia Esmirna, pobre pero rica, porque fue una iglesia que se mantuvo fiel hasta el final. Pregunta: ¿cómo puedo levantar mi fe? Efesios capítulo 6, versículo 16. Además de todo esto, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Primeramente, ¿cómo puedo volver a tener fe? Mantén tu fe en Cristo. Mantén tu fe y tus ojos puestos en Dios. Salmos capítulo 28, versículo 7 dice: el Señor es mi fortaleza y mi escudo. En Él, con todo mi corazón, me da su ayuda. Y mi corazón se llena de alegría. Prorrumpo en canciones de acciones de gracia. David decía: mi fe está en Cristo. Él es mi escudo. Y Esmirna entendía eso. El escudo de Esmirna no era el dinero. El escudo de Esmirna no era la fama. El escudo de Esmirna no era el éxito. El escudo de Esmirna era fe. Es la fe. Eso es lo que tenemos que tener, iglesia. Fe. ¿Sabes por qué? La verdadera fe no se basa en creer en algo, sino creer en alguien. Y ese alguien es Cristo. La fe en Cristo. Mantén tu fe. Si Jesús lo hizo en el pasado, Él lo hará otra vez. Si Jesús lo hizo antes, Él lo hará una vez más. Por eso Esmirna, la iglesia pobre, pero rica. Rica, porque tenía un tesoro. Tesoros tan valiosos como la fe, como la fidelidad.
Y es lo que la iglesia tiene que tener: fe y fidelidad. ¿Cómo puedo mantener mi fe? Número 2, llénate de la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. La fe se fortalece a medida que escuchas la palabra. Escucha la palabra. Escucha su palabra. Medita en su palabra. Cree en su palabra y ponla en práctica. Cuando el oído se abre, la fe se levanta. Cuando el oído se abre, la fe se levanta. Busca la palabra, lee la palabra, duerme con la palabra, levántate con la palabra, trabaja con la palabra. Porque sabes, iglesia, Satanás no le huye a tus palabras, le huye a su palabra. Satanás no le huye a tus palabras, le huye a su palabra. Duerme con la palabra, descansa con la palabra, levántate con la palabra, trabaja con la palabra. ¿Sabes por qué, iglesia? Tu escudo de la fe será tan fuerte como lo sea la palabra de Dios en ti. Tu fe será tan fuerte como lo sea la palabra de Dios en tu vida. La iglesia tiene que volver a la palabra, a escuchar la palabra, a vivir la palabra, a dormir con la palabra, a levantarse con la palabra, a trabajar con la palabra. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará. Josué dijo: nunca se apartará de ti este libro de la vida, sino que de día y de noche meditarás en él, para que seas bendito en todos tus caminos. De día y de noche medita en la palabra, porque será tan grande tu fe como sea la palabra en ti. Estudia la palabra. De hecho, Dios puso en nuestro corazón. Vamos a iniciar, mi esposo y yo, un instituto bíblico aquí en la iglesia. Porque la iglesia tiene que meterse a su palabra. Tienes que conocer la palabra. Probablemente el lugar va a ser el día jueves, es muy probable. Vamos a seguir teniendo nuestra reunión normal de un servicio, pero con el enfoque o el mensaje de clases de instituto bíblico. ¿Ok? Próximamente les vamos a decir más, pero la iglesia tiene que volver a su palabra. Vuelve a su palabra, iglesia. Número 3, y con esto quiero terminar en este día. ¿Cómo puedo mantener mi fe? No pelees solo. No pelees solo. Romanos 14, versículo 1 dice lo siguiente: acepten a los creyentes que son débiles en fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. No pelees solo. Si tu fe está más fortalecida, busca a un creyente que sea débil en la fe. Sea fiel, iglesia. Regrese a su palabra, sin importar la circunstancia, sin importar lo que esté pasando. Y leamos una vez más Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 en adelante.
Apocalipsis capítulo 2. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Esmirna. Este es el mensaje de aquel que es primero y último, que estuvo muerto, pero ahora vive. Versículo 9. Conozco tus sufrimientos y tu pobreza. Sin embargo, eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que sinagogas de Satanás. Versículo 10. No tengas miedo de lo que está por sufrir. Te advierto que algunos de ustedes, el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba, y sufrirán persecuciones durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida, y no sufrirás la segunda muerte. El mejor momento para practicar nuestra fe es en medio de la incertidumbre. Sea fiel, iglesia. Séale fiel a Jesús. Séale fiel a esta casa. Porque vivimos en una cultura donde la humanidad no conoce la fidelidad. Esmirna, la iglesia pobre pero rica. Y Jesús quiere hacer dos cosas en este día. Te doy el contexto rápidamente. Esmirna viene de la palabra mirra. Mirra fueron dos presentes. El presente que Jesús recibió al nacer, y fue el ungüento o la fragancia que usaron para embalsamar a Jesús. Jesús se le presenta a Esmirna. Yo soy el principio y el final. Esmirna, conocida como una ciudad pobre, muerta. Pero Jesús le dice: yo soy el que estaba muerto, pero que ahora vive. Hoy Jesús te dice en EGI: yo soy el principio, yo soy el final, el que estaba muerto, pero que ahora vive. En otras palabras, el que puede resucitar y puede levantar cualquier cosa que esté muerta en tu vida. Y lo primero que tenemos que levantar es nuestra fe. Lo defino con esto: fe es paz en mi interior cuando hay caos en el exterior. Eso es fe. Tengo paz en mi interior mientras en el exterior hay un caos. Y en esta mañana quiero que cerremos nuestros ojos. Si usted me dice: lo primero que tengo que hacer es resucitar y es levantar mi fe, lo primero que tengo que hacer es que Jesús resucite mi fe, mi esperanza, mis sueños. Para segundo, Jesús poner esa paz en tu vida. Fe es paz en mi interior cuando hay caos en el exterior. Si usted me dice: hoy mi fe está por los suelos, he sido una iglesia infiel, pero quiero que mi fe se levante una vez más. A la cuenta de 3, póngase de pie. 1, 2 y 3. Levante sus manos en este día. En tus manos estaré. Tú eres fiel. En ti confiaré. Tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel.
andaré, en tus manos estaré. Levante sus manos en este día. Tú eres fiel, en ti confiaré, tu promesa sigue fiel. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Tú eres fiel. Repite conmigo en este día: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que tu presencia esté en este día en mi vida. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, que el soplo de vida venga sobre mí para levantar mi fe. Te pido, Señor, que hoy mi fe es levantada, que no importa lo que venga, no importa lo que se levante, mi fe estará firme. Señor, te pido perdón porque he sido infiel, porque he tomado los problemas, las circunstancias, el caos para hacer lo indebido. Pero Señor, yo quiero ser una iglesia fiel, mantenerme fiel hasta el final. Levante sus manos y adoren este día. La espera terminará. Sé que has vencido ya, mas nunca me has fallado, Dios. Ahí está el Espíritu Santo. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Tú eres fiel, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, Ahí está el Espíritu confiado Santo. andaré, Poniendo en esa tus paz, manos esa estaré. Tú eres Esmirna, la iglesia pobre, pero rica. Ahí está el Espíritu Santo. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú Vamos a ir en este día. mueves montañas, yo creo en ti, Que tu fe sé vuelva. que lo harás otra vez. Abriste el Levanta tu fe mar en este día. en el desierto,
Levanta tu fe, iglesia. Levanta tu fe. Mantente fiel hasta el final. No desmayes. No mengues. No tires la toalla. Sin importar lo que esté pasando. Si tu fe sigue vigente, si tu fe sigue en alto, la batalla no está perdida. La batalla no está perdida. El milagro que necesitas no está perdido. Mantente fiel, mantente con fe. Dile, Mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. vamos. Sé que lo harás otra vez. Abriste Dile el con todo tu mar corazón. en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Y como- En ti confiaré, tu promesa sigue. Señor, yo bendigo a tu pueblo. Bendigo a tu iglesia. Te pido, Señor, que sea un pueblo que se mantenga fiel hasta el final. Que su fe no mengüe, que su fe no vaya menos, que ellos siempre vayan a más. Te pido, Señor, que esta palabra no regrese vacía. Levante sus manos y por un momento más dígale: En tus manos estaré. Tú has sido fiel. dale un fuerte aplauso a Jesús en esta mañana. Quiero que te voltees con la lado y dile: mi fe va más. Dile.